Por acontecer han sido anunciados por Dios, para que no nos sorprenda. Dios lo anuncia, Dios lo hace, y su iglesia, en cuanto esté sintonizada con Él, va a conocer cuál es su voluntad. Entonces, bueno, ya con el preámbulo de Mónica Isa, entonces vamos a entrar en materia, abramos el corazón, vamos a disponer el corazón para que Dios hable, honrémoslo en este momento, en este lugar. Dios te tiene aquí por algún motivo, no lo dudes. No dudes que Dios te tenga aquí por un motivo particular. Y no sé específicamente de la situación especial o particular de todos, pero sé que las personas que Dios pone alrededor, por lo menos de mi persona, de quien habla en estos momentos, son personas que van a servir, son personas que van a extender el reino. Las personas que Dios pone a mi alrededor son personas que van a replicar el reino de Dios y que van a experimentar cosas maravillosas de parte de Dios porque van a disponer su corazón y lo van a hacer. ¿Y qué terminamos descubriendo? Que el especial no es el que está tras un micrófono, tras una enseñanza, sino que el especial realmente es Él. Y en la medida en que nos conectemos con aquel que es especial, cosas especiales van a comenzar a suscitarse en nuestras vidas. Y vamos a ir descubriendo, y en la medida en que escudriñamos en esa intimidad con Dios, poco a poco se nos va a abrir algo a lo que el mundo le llama propósito. Y nosotros, a lo que el mundo le llama propósito, le llamamos la voluntad de Dios. Le llamamos la voluntad de Dios. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, tranquilamente puedes decir que estás en el propósito de Dios. Hacer su voluntad es hacer su propósito. Así que qué rico estar en ambos, propósito y voluntad. Pablo, ¿es lo mismo? No, sí, es lo mismo cuando estamos sintonizados de corazón. El propósito y la voluntad de Dios. Vamos a honrar a Jesús acá en este momento. Vamos a pedir que nos acompañe en este viaje por su pasión, por su vida, y que nos revele algo sobrenatural al corazón. ¿Por qué no? Y dejar de llevarnos simplemente una experiencia dogmática, racional, histórica, quizás interesante a pesar de la hora, y llevarnos una revelación al corazón, que es ahí donde apunta la palabra de Dios. La palabra de Dios no apunta a entretenernos, sino a una transformación real del corazón. Miren, la única forma que tenemos para cambiar nuestra conducta, nuestra manera de pensar, que es lo que se denomina mente. Mente es toda esa arquitectura por la cual nosotros pensamos y sentimos lo que sentimos y lo que pensamos. Llamémosle mente a eso. No es de un concepto psicológico, sino desde el concepto de la parte bíblica. Mente es todo lo que nos hace o lo que termina llevándonos a actuar de una u otra manera, a tomar decisiones. Y Dios dice que por medio de su palabra nosotros renovamos eso que llamamos mente, eso que nos hace tomar decisiones, eso que nos hace sentirnos de una u otra forma. Entonces la renovación de la mente, utilizando la palabra, es transformar todo aquello que yo pienso, todos los paradigmas interiores que yo tenga, bajo los cuales yo tomo las decisiones que tomo, me siento como me siento o piense como piense, y los comparo con lo que dice Dios respecto a ese tema en particular. Entonces se llama renovar porque yo cambio aquellos patrones antiguos y los cambio por los patrones que Dios me vaya revelando por medio de su palabra. Y ahí es, en medio de esa dinámica que se produce, lo que nosotros llamamos la renovación de la mente. La mente va siendo como renovada, y fuera como cuando la mente va renovándose, tú lo vas a sentir. ¿De qué forma?
cuando tus pensamientos van a ser diferentes. Entonces te vas a sorprender a ti mismo en que ciertos patrones de pensamiento ya no son tan terribles como lo eran antes. Y dices, ¿y yo por qué estoy pensando en este? ¿Y yo por qué estoy pensando en ayudar a este cuando a mí solo me importaba mi propio camino? ¿Y yo por qué estoy sintiendo simpatía por una persona que no es de mi círculo cercano? ¿Porque estoy sintiendo empatía y necesidad de ayudar a otro del cual yo no voy a recoger nada a cambio y no voy a tener ningún tipo de retribución? Y yo porque estoy sintiendo sensibilidad cuando estoy viendo determinada noticia de países lejanos, ¿qué es lo que está pasando en mí? Es que tu mente está siendo renovada, y luego, como cada emoción es la secuela de un pensamiento o una idea, entonces también cuando nos sentimos diferentes, pues tarde que temprano vamos a actuar de manera diferente, porque las emociones nos van a llevar también a determinadas acciones. Y esa renovación de la mente no solo es una cosa psíquica, no solo es una cosa abstracta que vas a cambiar tus ideas y tu forma de pensar, sino que en orden a ese cambio que primero se da en tus pensamientos, también se va a dar en tus decisiones, y vas a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Y tomar esas decisiones va a llevar a resultados que van a traer para ti fruto apacible, dice Dios. Todo esto va a ser fruto apacible. Entonces, ¿vale la pena lo que hacemos? ¿Vale la pena estos espacios? Definitivamente sí. Porque el único y exclusivo propósito, más que llenarnos de un conocimiento, es renovar nuestra mente por medio de la palabra, para que nuestro pensar, nuestro sentir y por ende y como consecuencia natural y orgánica nuestro actuar en esa reciprocidad también vaya siendo transformado. Ese es el propósito de todo eso, por eso estamos acá. Y qué bueno que invitemos a Jesús, al Señor, al que es la palabra viva, para que nos acompañe en esta hora, y sea mediante su presencia aquí que podamos dar la charla lo más fidedigna a lo que es su palabra. Oh Dios, gracias por tu corazón y porque nos tienes a todos en él. Envueltos en tu amor nos has traído acá. Padre, sé que hay necesidades, Señor. Sé que muchos vienen con sed de respuesta, con cosas que estén afectando la vida, Señor. Pero tú tienes un plan mucho más grande que el que nosotros podemos ver. Y sé que estás equipando un grupo de personas, sé que estás equipando una iglesia, un cuerpo fuerte de personas que te conozcan, de personas que sin ser religiosas, sin ostentar ninguna dignidad, ningún cargo, ningún título, de todos los pareceres, estudios, clases, de todas las variantes de personalidad, tomas tú para formar una iglesia que, aparte de eso y de las diferencias, te conozca y se nutra de un mismo espíritu y tenga un mismo sentir y un mismo parecer. Y hoy te honramos aquí en este lugar para que bendigas esta obra y para que cada persona aquí se lleve algo, no a la mente, sino al corazón, y del corazón a las obras verdaderas. Señor, ven Espíritu Santo y llénanos a cada uno. Hazte sentir en este lugar, porque honramos tu nombre, Jesucristo de Nazaret. Amén. Bien, Evangelio del apóstol San Juan, capítulo 16. Versículo 16. ¿Verdad? Nadie saltó, o sea que están de acuerdo conmigo. Muy bien. Si no saltan por allí, todo está bien. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 16. Cada vez nos vamos acercando a la hora cero.
todavía un poco y ya no me veréis, y todavía otro poco y me veréis. Verso 17. Dijéronse entonces algunos de los discípulos: ¿qué es esto que nos dice? Miren que dice discípulos y no apóstoles, o sea que aparte de ese lavatorio de pies que ya acaba de pasar, él ya se encuentra con un grupo de discípulos más grande, más amplio. ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y todavía otro poco y me veréis. ¿Y por qué voy al Padre? Verso 18. Decían pues: ¿qué es esto que dice? ¿Un poco? No sabemos lo que dice. Conoció Jesús que querían preguntarle y les dijo. Qué bonito es esto. Conoció Jesús que querían preguntarle. Conoció Jesús que querían preguntarle. Para Jesús, el Hijo de Dios conocía las intenciones del corazón. Jesús sabía por qué las personas actuaban como actuaban, pero no como simplemente un acto de conocimiento como nosotros conocemos a un hijo o a un familiar o a la pareja y que nosotros ya podemos predecir su actuación. Este es así, entonces no le deje un mecatico ahí porque se lo va a comer. No le deje esto porque va a ocurrir esto. Si usted le dice esto, él le va a responder de esta manera. Jesús no nos conocía de esa forma, sino que Jesús conocía la raíz perfecta de todo lo que llevaba a tus acciones, todos tus procesos internos, cómo desembocaban en determinada acción. Y esa facultad solamente la tiene, según todo el contexto bíblico, Dios. El atributo de solamente Dios conoce el corazón del hombre, esa expresión, esa máxima bíblica, nosotros la vemos en el libro de Reyes, cuando el profeta Samuel va a ungir al rey David, porque Dios comisiona a Samuel a ungir a un nuevo rey para deponer a Saúl, que había errado el camino y se había alejado de Dios, y utiliza un instrumento, que en este caso es el profeta Samuel, para ungir al rey David que iba a reemplazar a Saúl, que estaba en desobediencia con Dios. Entonces, cuando el profeta Samuel ve con sus ojos naturales y con sus sentidos los hijos de Isaí, el padre de David, entonces él empieza a juzgar conforme su raciocinio, su mente. Entonces primero él comienza a preguntar por el mayor, y el mayor es normal, el primogénito por lo general, desde las culturas antiguas, era el que tenía prelación en todas las cosas, en la herencia, en la bendición paternal, en la bendición del pater familia, en todo ser primogénito daba unas facultades que para los hijos que iban naciendo no iban a tener. De hecho, gran parte de la colonización española a América Latina fue por los segundones desterrados. Los segundones eran las personas o los hijos que no tenían herencia porque eran segundos, ya ellos habían heredado la tierra de los papás, entonces ellos venían aquí a buscar fortuna a estas nuevas tierras, a las Indias. Y aquí en las Indias, entonces ya formaban los virreinatos, tenían el patrocinio de Isabel la Católica y comenzaban a ir organizando, y así se gestó como toda la colonización. Entonces el profeta Samuel juzgaba como eso, llama al primogénito pensando Dios va a hacer lo que yo pienso que va a hacer, llamar al más grande, y Dios le dice, no Samuel, pasa de este. Y entonces Samuel dice, bueno, pues no será el primero, pues será el segundo. Va por el segundo y Dios le dice a Samuel, pasa de este. Y entonces Samuel ya preocupado dice, pero yo no veo a nadie más. Isaí, el padre de David, en su manera ordinaria, cotidiana de percibir el mundo, tampoco había caído en la cuenta de su hijo menor, que era David, que era un pastor.
Y entonces Samuel, ya preocupado, pues si Dios me dijo, le pregunta, oye, ¿y tú no tienes otro hijo? Ah, sí, yo tengo otro, pero ese es pequeño y es pastor. Y ese canta y piensa todos los días, disculpen mi expresión, como los huevos del gallo, y se la pasa ahí, y ahí lo tenemos pastoreando el ganado. Ese era como el oficio de David. Y entonces Samuel, que también tenía un corazón conforme al de Isaí, es decir, una visión, pese a ser profeta, una visión y un juicio según el mundo y no según el de Dios. Y es que nosotros podemos tener juicios según el Espíritu y juicios según nuestra propia carne. Los juicios que son según el Espíritu no se acomodan, no se amoldan a nuestras formas de percepción de la realidad. No todo lo que parece que es bueno lo es en el Espíritu. Hay cosas que parecen que no lo son y lo son en el Espíritu, y que en el mundo parecen muy eficaces, pero que cuando lo trasladas al terreno espiritual sucumben, caen por su propio peso. Y entonces Samuel no le quedó de otra que recibir a David. Esta historia la saben ustedes, yo la estoy alargando un poco, la voy a resumir. Llega David y él dice, y Dios le dice, este es el rey. Porque yo no juzgo de acuerdo a los pareceres humanos. Yo no juzgo como humano el corazón del hombre, y yo solamente conozco la intención del corazón. He aquí un hombre he hallado conforme a mi corazón. Y él todavía por allá con la cítara y con la trompetica, todo calmado sin saber qué era, por qué lo habían llamado. Y terminó siendo el mejor rey que ha tenido Israel, el rey David. Era el más pequeñito, era el que según el mundo no parecía que, y para Dios sí era que, porque él conocía la raíz del corazón. Jesús conoce el corazón igual que Dios. Así que démonos por bien servidos cuando Jesús nos llama. Reflexionemos en esto en un segundo, porque es que tú no estás acá porque quisiste venir, tú estás acá porque recibiste un llamado de Jesús. Algo vio en tu corazón. Sí, puedes estar enmarañado, puedes tener una borrasquera en medio de tu interior, una vorágine de vida. Puedes estar en una situación caótica, puedes decir, Dios, pero yo con estos pecados. Él vio algo en ti, vio algo en tu corazón, por eso estás acá. Así como vio en el rey David. Y así como David, así como Isaí, el padre de David, y así como el profeta Samuel, aun a pesar de ser profeta y que conocía la realidad espiritual, prejuzgaron la realidad de Dios hasta que Dios les tuvo que revelar cuál era, porque ellos no iban a dar, porque estaban viendo según el mundo. Así que muchas veces cuando nos veamos a nosotros mismos, pidámosle a Dios que nos muestre cómo Él nos ve. Miren, allá en México me tocó ver un caso muy especial, un caso particular de una persona que llevaba una chica, una jovencita, poco más de 16 años, no le pongo más, a juzgar como por su apariencia. Y esta niña muy delgada, y bueno, no hay que ser psicólogo o psiquiatra para darse cuenta que seguramente tenía un trastorno alimenticio, ¿cierto? Miren qué tan interesante lo que ocurrió acá, porque cuando vamos a orar por esta chica, lo primero que muestra el Espíritu es que el Espíritu Santo es que en ella había una especie de espejismo respecto a la identidad, a quién era ella. En psicología, los que han estudiado psicología saben que hay muchos trastornos disociativos, disociativos es que afectan, digámoslo así, en alguna manera la percepción de cómo te ves o cómo ves la realidad. Y esta mujer, cuando se veía al espejo, se veía muy obesa, aun a pesar de que la realidad física le estuviera demostrando lo contrario. Era tanto el peso de esto, y el Espíritu Santo demostró que más allá de ser algo psíquico, de algo de la psique, era un espíritu que había allí. Solo tomando sus manos y diciendo espíritu de falsa identidad,
ya no puedes estar más en este lugar, porque Jesús la había llevado a este lugar a sanarla. Esa mujer no se me olvida porque fue un grito continuado y estremecedor. No sé cómo hacía para respirar en medio de ese grito y aún así sostenerlo en una voz muy aguda. Estuvo gritando más o menos unos 15-20 minutos en el piso mientras el Espíritu Santo le desarraigaba esa falsa identidad. Y fue una mujer sana de una anorexia que lleva desde hace mucho tiempo por efecto de algo espiritual. Cómo la percepción puede cambiar tanto, pero cuando descubrimos o le pedimos a Dios que nos muestre, después, cuando pude hablar con ella, ella se levantó. Cuando me di cuenta, dije, por favor, alguien, una mujer que tenga aquí en una cartera, en un bolso, por favor, muéstrele un espejo. Muéstrele un espejo a esta mujer, para ver si Dios había terminado lo que había empezado. Y alguien me facilita un espejito de estos con los que las chicas se maquillan, y yo le digo, ¿cómo te ves? Y me dice, como Dios me ve, y comienza a llorar. Y es tan importante encontrar esa forma en la que Dios nos ve, porque quizás la dignidad que tú no encuentras afuera, porque tu corazón ha sido herido por alguna razón, o porque te han dicho que eres fea, que eres feo, que eres tonto, que eres mentecato, que no aprendes, que eres desmemoriado, que tus primos son mejores que tú, que tus hermanos mayores son mejores que tú, que mira cómo prosperan los hijos de la mejor amiga y tú todavía en las mismas, y mira ellos como sí, y siempre has estado sometido a una comparación desidiosa, molesta. Así no te ve Dios. Dios no te ve así. Me ha mostrado una y otra vez que Él no nos ve como el mundo nos ve. Dios no te ve como tú te ves. Pídele que te muestre. Y de ahí van a ser una dignidad nueva. Esa es la verdadera dignidad de los hijos de Dios. La dignidad de los hijos de Dios es la que camina sabiéndose amado. Amado por Dios, aceptado por Dios. Y esa aceptación y esa dignidad te va a llevar a actuar conforme a esa dignidad que tú sientes. Entonces, cosas que antes oscurecían tu vida, tu alma, tu manera de hacer y te avergonzaban, por guardar esa dignidad lo vas a dejar de hacer, porque la estás percibiendo, y va a ser algo no doctrinal, no legal, no como un deber ser, sino como un efecto natural, un producto natural de esa dignidad que tú comienzas a experimentar y a aportar. Es como cuando tú estás con una prenda. Yo sé que a nadie le ha pasado que ha tenido que alquilar alguna vez una prenda para un matrimonio, un vestido, un traje, una corbata. Eso solo lo hago yo. Y que tú cuidas que eso no ocurra, que no se vaya a manchar, o la camisa blanca, o la cosa nueva. No, cuida que se no sea. Es igual. Cuando tus atavíos son interiores y cuidas ese atavío interior, que es la dignidad de hijo de Dios, tú sabes cuándo lo estás ensuciando, sabes cuándo lo estás manchando. También sabes dónde limpiarlo. Pablo nos está diciendo que seamos conchudos. No, en lo absoluto, todo lo contrario. Cuando reconocemos quiénes somos, vamos a actuar más fácilmente y hacer más fácilmente lo que Dios espera y pide que nosotros hagamos, pero es caminando en esa naturalidad. Todo esto porque Dios ve el corazón y Jesús conocía el corazón del hombre. Me excedí un poco en mi exposición. Dice, conocí a Jesús que querían preguntarle y les dijo, de esto inquirís entre vosotros, porque os he dicho, todavía un poco y no me veréis, y todavía otro poco y me veréis. Verso 20. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se volverá en gozo. Entonces, esta es la explicación de un poco y en otro poco.
En un corto lapso de tiempo que es entre su muerte y su resurrección, ellos se van a lamentar, pero en ese otro poco ellos se regocijarán en cuanto van a verle resucitado. Eso es lo que él les está explicando y es de una manera muy sencilla, pero los apóstoles ya iban comprendiendo esta realidad, mas los discípulos todavía no, porque los discípulos, digamos, apenas estaban conociendo esta realidad. O sea, todas las personas que lo seguían. Dice, verso 21, la mujer cuando pare siente tristeza, porque llega su hora. Pero cuando ha dado a luz un hijo, ya no se acuerda de la tribulación, por el gozo que tiene de haber venido al mundo un hombre. Vosotros pues, ahora tenéis tristeza, pero de nuevo os veré, y se alegrará vuestro corazón, y nadie será capaz de quitaros vuestra alegría. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nuestra tristeza nunca va a ser comparable con el estado de gloria. Y esto se aplica no solamente a este pasaje, sino que esto es una premisa espiritual. Todo lo que nosotros vivimos caminando en sintonía con la voluntad de Dios, y esto que voy a decir considero que es muy importante en tanto lo he experimentado, lo que les estoy diciendo es algo que he vivido, que he podido probar en mi propia experiencia de vida, donde he vivido cosas dolorosas, sí, traumáticas, sí, para arrancarse los pelos también, aún caminando con Dios, pero el gozo siempre va a superar la tribulación o el quebranto que experimentemos cuando, eso sí, estemos caminando sintonizados en la voluntad de Dios. Y esta premisa se cumple acá. Nosotros en nuestra vida vivimos a veces cosas difíciles caminando con el Señor, pero créeme que siempre el día postrero, cuando caminamos y buscando su voluntad, va a ser mejor. Y vas a entender por qué transitaste, por qué pasaste por esa situación con Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es sintonizarnos a la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Eso es de todos los días. Dios, quiero caminar en tu voluntad. Dios, muéstrame tu voluntad y camino. Y quiero que me acompañes hoy. En el carro, en el bus, en el metro, en la casa, cocinando, viendo televisión, viendo un partido de fútbol. Invita a Dios a ver un partido de fútbol. Pues esperemos, no, los de la Liga Colombiana de pronto lo hacen bostezar. Pero invítalo, que a Dios le gusta lo que a ti te gusta. Hemos convertido a Dios en alguien, en un ser tan inalcanzable, que por eso nos hemos perdido tantas cosas de Él. Si a ti te gusta la física cuántica, Dios te hablará de los quantums, te hablará de los misterios del espacio-tiempo, y te puedes entretener con Él preguntándote, hey Dios, ¿cómo así que nunca naciste? ¿Y cómo es eso? ¿Y qué se siente ser un ser no nacido? Y eso de siempre has existido, eso es tan complejo. Y Él se va a entretener contigo ahí. O si te gusta ver otra cosa, o películas de vaqueros o del oeste, Él va a estar contigo ahí. Y Él lo va a disfrutar contigo. Ese es el poder tremendo de Dios. Y Jesús, como refleja la viva imagen de Dios, miren que Jesús estaba en las bodas de Canaán. Jesús estaba presidiendo una boda. Luego Jesús lo invitaban a almorzar donde la suegra de Pedro. Seguro la suegra de Pedro cocinaba muy rico y entonces Pedro estaba todo el tiempo diciendo que miren que los platos que hace, que vamos a comernos el kibbe con el falafel y con esto y con lo otro, allá donde mi suegra que cocina muy rico, y tenía ya tan seco al Señor que le dijo, bueno, vamos pues todos, a ver si es verdad lo que Pedro está diciendo, pues él conocía el corazón, o sea que sabía que sí, y allá iban, y estaban en los lugares más cotidianos del mundo, mostrándonos una faceta del Señor.
Si tú eres muy místico y de grandes vuelos espirituales, pues también hay para ti. Pero eso no te hace mejor. No te hace mejor ni peor que el que está hablando con Dios mientras está haciendo un negocio en un San Andresito, que la persona que está en un monasterio con la tonsura franciscana rezando en meditación introspectiva. No te hace mejor o peor. Busca sintonizar el corazón de Dios. Búscalo. No busques categorías, busca la propia. Busca tu identidad en Dios. Busca tu identidad en Dios. Y te va a sorprender lo serio con lo que Dios se toma tu vida. Verso 23. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad digo. Esta expresión, para reiterar algo que yo sé que he dicho en capítulos anteriores, pero muchos de pronto que se han ido incorporando a las charlas de Biblia, esta doble verdad a la que nos acostumbra Jesús en sus locuciones, en sus evangelios, en verdad os digo, lo que está sellando es lo que es verdad en el cielo y lo que es verdad en la tierra. Yo les digo las verdades que son tanto del reino del cual yo soy heraldo, del cual yo soy el heredero, el mensajero y el que lo vengo a traer a esta tierra. Yo vengo a traer el reino de Dios a este mundo, y en esta tierra, que en ambos mundos estas realidades son verdad. En aquel día me preguntaréis nada. En verdad os digo, cuanto pidiereis al Padre, os lo dará en mi nombre. Esta expresión es por eso que generalmente, si nos han escuchado orar, y yo que los escucho orar a ustedes, siempre noto lo siguiente, y es que toda oración terminamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo o en el nombre de Jesús, sea amén. Es precisamente en atención a que todo lo que pedimos en relación al Hijo, al Padre, en relación al Hijo, en el nombre de Jesús, va a tener poder. Ocurrió cierto día que, estando en un colegio en Chía, allá en Bogotá, un colegio público, habían como 500 jóvenes allá. Yo había viajado con dos amigos y se presentó una manifestación demoníaca en ese lugar, en medio de ese sector. Yo tenía tantas personas por las que orar en ese momento que mi amigo se encargó de la persona que estaba teniendo ese problema demoníaco, ¿cierto? De pronto yo vi que él se estaba metiendo en aprietos y estaba como forcejeando ya con esta chica, y esto no va bien por acá. Y cuando me acerco, él estaba diciéndole, fuera, sal, déjalo, sal, fuera, déjala. Y yo le dije, en el nombre de Jesús. Y la chica se quedó quieta y se dejó de retorcer. Y él me dijo, faltaba eso, en el nombre de Jesús. Y le dije, sí, porque en ningún otro nombre, ni en el tuyo, ni el mío, que estoy seguro que si llamas en esos momentos a mi casa, a mi esposa o a mi madre, le preguntan cómo es Pablo, le créanle el 70%, o créanle lo que les diga la Biblia, pero de aquí en adelante, tómenlo en consideración. Porque me conocen lo malo y lo bueno, las rabietas, los desesperos, los acoses, conocen todo tal cual tú eres, ¿cierto? Y por eso en nuestro nombre nosotros no podemos hacer nada. Pero en el nombre de Jesús, y miren esto que es más interesante aún. Los demonios pueden obedecer solo al nombre de Jesús, aún en boca de una persona no creyente. Simplemente porque diga, aún sin creer, en el nombre de Jesús. Porque ellos saben qué poder tiene ese nombre. Qué triste es decir, los demonios creen más que nosotros. Y es más, eso no lo digo yo, eso lo dice el apóstol Santiago en su carta. Dice, los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús. El hecho de que reconozcamos el nombre de Jesús no te hace más o menos, eso también lo hacemos nosotros los demonios. Es más, corremos y temblamos cuando escuchamos ese nombre.
Lo importante es que relación tenga yo con ese nombre. Pero aún a pesar que no tenga relación, ese nombre por sí mismo tiene poder. Aquí está la esencia de ese poder. Cuando hablas de monismo, puedes explicar un poquito más, te refieres a qué? O sea, espíritus que están por ahí. Espíritus inmundos, sí. Buscando cuerpo, correcto. Tal cual. Y los vemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y en la medida en que tú vayas caminando en el espíritu, te vas a dar cuenta que el mundo que nosotros conocemos como el mundo material y el mundo espiritual están completamente unidos. Lo que pasa es que nuestra percepción o el decodificador, que es este cerebro que codifica a través de algo que se llama conciencia, la realidad no tiene ese campo de percepción. Pero cuando el espíritu entra en ti, ese campo de percepción se amplifica y te das cuenta, oh, no estamos tan solos. Y muchas influencias en el hombre. Esto es de vieja data. Efesios capítulo 6, versículo 6. Decía el apóstol, tu lucha, la tuya, la mía, no es contra carne ni sangre. No es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades en las bóvedas celestes. Él está hablando, nuestra lucha no es contra el que piensa diferente de nosotros, no es contra el vecino que está arrojando escupitajos a un crucifijo. Nuestra lucha no es contra ellos, nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha es espiritual. Se me ha desconectado si de pronto alguien, si tienes una conexión de celular para que no se pierda, es que se me está desconectando. Me conectas y le puedes poner el audio. Mira, estoy desconectado. Disculpen, acá fallas técnicas. Entonces nos sacó a todos. Es problema del servidor. Pero si tiene wifi. Claro que sí. Pablo, si tiene wifi. Sí, dime, si estoy con Symbio. Y si hay wifi. Sí. Ahorita mencionaste algo y lo mencionaste en la charla de 15 días. Pareciera que gran parte del proceso espiritual también se debe a momentos en los cuales pasamos por una adversidad que nos hace encontrarnos, o más bien que nos hace entregarnos a Dios de alguna manera, buscamos la verdad y el Espíritu nos entrega la verdad. Pareciera que estuviéramos dormidos gran parte de la vida y necesitáramos algo para despertar, darnos la venda y encontrar ese mundo espiritual o ese reino de Dios en la tierra. Incluso para encontrar patrones inconscientes de atrás que hacemos conscientes para entender la espiritualidad. Definitivamente sí. Y entonces entiende uno que no hay resurrección sin dolor. Al final, resucitar una nueva vida pareciera que requiere algo de despojarse de una vieja, y ese despojarse duele, como la serpiente cuando se está despojando de su antigua piel, que se tiene que rastrillar y frotarse con piedras o con palos o con vegetación para quitárselo, o como esa piel nueva que nace. Eso le llama el apóstol Pablo el despojarse del viejo hombre, y a ese viejo hombre, cuando está muy pesado, él le llama el cuerpo de muerte. Dice, oh pobre de mí, ¿quién apartará este cuerpo de muerte? Otro día, cuando esté enseñando la carta a los romanos o exponiéndola, hablaré de qué significa ese cuerpo de muerte, que era una tortura de los romanos, que hacían portar a una persona un muerto hasta que entrara en una fase de descomposición terrible. Y así veía el apóstol Pablo, el viejo hombre, cómo se despojaba y cómo uno sentía que tenía una nueva naturaleza, pero había algo viejo que tenía que ser despojado, y ese desarraigarse de esa antigua naturaleza duele, pesa. Pero siempre se da. O sea, no hay personas que no necesitan pasar por algo. Hay muchas personas que no necesitan pasar por digámoslo así, por efectos traumáticos para alcanzar al Señor. Ejemplo de ellos está Timoteo, por ejemplo. Timoteo
discípulo de Pablo, él desde pequeño conoció el Evangelio, así que su viejo hombre era su viejo niño, en realidad, y siempre estuvo en la fe. Y precisamente por eso carecía en algunas iglesias de Asia Menor, carecía de credibilidad. Y Pablo le dice, no te preocupes y sé valiente, que pese a tu corta edad, tú vas con el Espíritu de Dios y has aprendido y has hecho esto. Hasta le da una recomendación. Usted tiene como problemitas estomacales, ya sabe que el vino le puede ayudar un poquito. Cuídese. El apóstol Pablo, como un papá espiritual de Timoteo, aconsejándole aún en eso. Pero sí. No sabemos, pero posiblemente sí era muy joven, y la juventud para esa época podría ser un joven de 15 a 16 años. No, en esa época no. En esa época 30 años ya era ser viejo. Sí. No, era peor. Ahora 30 años, ahora sientes que estás en la flor de la vida. No, siempre vamos a tener algo de ese viejo hombre. No, porque cada vez va a ser más liviano. Pero siempre va a estar ese viejo hombre. Siempre va a estar ese viejo hombre, sí. Hasta que él venga. Porque yo creo que esa es la misma naturaleza, o sea, Dios le permite a uno, o sea, Pablo, cuando tuvo su conversión, él no hablaba de ese antiguo Pablo, que le permitía dar testimonio de eso. Entonces, pues yo siento que no es verlo mal, porque finalmente es cuando Dios transforma el corazón, que ya deja esa antigua versión de uno, ya es. Sí, definitivamente hay un cambio, ese cambio es gradual y progresivo para bien, pero siempre habrán vestigios o siempre podrá uno encontrar algo que quitar, ¿cierto? Nunca podemos decir, somos el hombre perfecto aquí en esta tierra. Lo decía el apóstol Pablo, decía, ya siento que he corrido la buena batalla, pero todavía me falta por conocer. Y va a llegar un momento en el que sí, ese viejo hombre va a ser destruido por completo. De hecho, cuando nosotros partimos de este mundo, ese viejo hombre muere. Ese viejo hombre ya se extermina, porque está muy ligado a nuestra carne y a nuestra mortalidad. Cuando ese viejo hombre deje de existir, ya el ser humano no va a morir. La muerte fisiológica no va a existir. No va a existir. Vamos a entrar en otro estado del ser muy diferente, pero ya no me voy a meter en la camisa de 11 varas, pero algo así va a ocurrir. Saben que lo que es la nueva era y muchos de estos movimientos esotéricos toman muchas cosas de la Biblia y las difunden, pero enredándola con otras cosas, la resurrección y todas estas cosas. Dicen que se eleva el nivel de conciencia, que estamos ascendiendo a la quinta dimensión, que nos estamos alcanzando al Sion, el sol central, y que estamos, bueno, en fin. Sigamos. Ese calor era de frío. Ese calor era que venía frío. Verso: cuanto pidiereis al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora no le habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que sea cumplido vuestro gozo. Esto os lo he dicho en parábolas. Llega la hora en que ya no os hablaré más en parábolas, antes os hablaré claramente del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Miren esto. ¿Quieren saber qué pasa cuando estamos orando? A veces pasamos muy de largo este pasaje. Estas son palabras de Jesús. Esto es la verdad hablándonos. Miren, cuando tú estás orando en su nombre, miren lo que va a pasar. Jesús ya no es un intercesor de tu causa. Miren esto. Pedid y recibiréis, para que sea cumplido vuestro gozo. Esto lo he dicho en parábolas. Llega la hora en que ya no os hablaré más en parábolas, antes hablaré claramente del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y creído que yo he salido de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor?
que la respuesta de Dios viene en una constitución nueva que se produce dentro del creyente, que es una unidad en Cristo. Y porque estamos unidos a Él, es que podemos recibir cosas de Dios. Porque todo lo que es del Padre es del Hijo. Y entonces todo lo que tú quieres, de verdad, sintonizado al corazón de Dios, lo vas a tener. Jesús no va a estar diciéndole, mira papá, ayúdale a este que no hace sino repetir mi nombre y me tiene seco. Ya no sabemos aquí todas las huestes y esferas angelicales, los tronos, las potestades, las potencias, los arcángeles, los ángeles, los custodios, toda la sinfonía angelical acá está desesperada, ayúdame, ayúdame, él codeando a su Padre, que es nuestro Padre también. No ocurre de esa manera, no ocurre de esa manera, ocurre, tú recibes algo de Dios por la unión que tienes a Cristo. Por esa unión. Esto es bien bonito porque muchas veces nosotros oramos, Jesús, ayúdanos con eso, entonces él va, Padre, mira, ayúdale a este. No ocurre de esa manera. Aquí, exacto, esta es la dinámica de lo que ocurre en nuestra oración. Entonces, cuando uno pide en oraciones, porque no hay unión con Jesús. Eso es súper importante, yo nunca lo había entendido. Estoy que fue un grito de cancelación. Sí. Yo no siempre pensaba, es impresionante como la revelación de lo que está diciendo. Claro. Yo siempre pensaba que era a través de Jesús, eso, como un intercesor. Entonces, como que él iba y llevaba mi razón. Así no es que ocurre. Jesús es nuestro intercesor en un hecho único, exclusivo e irrepetible, la cruz del Calvario. Ahí Jesús fue el intercesor tuyo. Entonces, Jesús es sacerdote y pontífice e intercesor, sí, por la cruz. Pero la cruz que causó que nosotros nos uniéramos a Él, por eso nos llamamos cristianos, porque estamos unidos a Él. Y en esa unión es que el Padre nos da bendiciones, porque estamos unidos a Él, no porque Él está codeándole e intercediendo doblemente por nosotros, cuando la cruz es un acto de intercesión perfecto, es perfecto, de una y para siempre, ¿sí? ¿Qué ocurre entonces con los intercesores como María, como San José? Eso es otro tema, eso es la iglesia, eso es iglesia, ¿cierto? Aquí estamos hablando de nuestra relación hacia el Padre por medio de Cristo. El hecho de que la iglesia, también todos como cuerpo de Cristo, podamos interceder los unos por los otros. De hecho, la misma escritura nos dice, si hay alguien enfermo entre ustedes, busquen a los ancianos, pongan aceite y pongan manos sobre ellos, que la oración de fe sanará al enfermo, dice Santiago. De ahí viene un sacramento de la Iglesia Católica que se llama la unción, la extrema unción o la unción a los enfermos, que no es la unción para matarlos, sino para que se sanen. Lastimosamente sí. Sí. Ahora dije, cuando estaban orando allá en México, Sí. faltaba en el nombre de Jesús, ¿cierto? Sí. Eso ocurrió acá en Bogotá. Sí. Pero ahora estoy perdida porque entonces dices que como ya hay esa unión entre nosotros con Jesús que está en nosotros, pues eso es lo que entiendo. Sí. Entonces, ¿Por qué tenemos que decir en el nombre de Jesús? no lo tengo que decir. Ahora te entiendo, ahora te explico por qué. Porque cuando nosotros pedimos algo, decimos en el nombre de Jesús, pero independientemente de lo que nosotros decimos, la dinámica de lo que pasa es que la unión que nosotros tenemos a Jesús es lo que produce eso, Y el nombre de Jesús tiene tanta autoridad que puede producir eso aún sin que nosotros estemos unidos a Él, solo por la autoridad y poder que tiene ese nombre. Entonces, cuando nosotros oramos, pues vamos a tener que hablar de alguna u otra manera, ¿cierto?
Cuando tú estás hablando con Dios, no siempre estás diciendo en el nombre de Jesús, pero cuando estamos hablando hacia otro, en medio de una comunidad o una congregación, sí decimos en el nombre de Jesús, porque es el Señor que nos une y en el cual nosotros tenemos unión al Padre, ¿cierto? Lo uno no contradice lo otro. Aunque sonaría como una contradicción, en la práctica, en la dinámica, no ocurre de esa manera. La dinámica es que nosotros estamos unidos a Él y por eso recibimos. O sea, cuando yo estoy, por ejemplo, que estoy pidiendo algo, pongamos sí. No tengo que decir Dios, sáname en el nombre de Jesús. Amén. Si lo vas a decir, sí, está bien. Pero si le digo Dios, sáname, como hay esa conexión. También. ¿Sí? Pero si vas a orar por otra persona, hazlo en el nombre de Jesús. Y bajo el poder del Espíritu. Siempre. Porque si no, no ocurre. Pues en el nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu. Pablo, Así es. Es normal uno hablar con los tres. Debe ser lo normal, ¿no? Pues, Lo normal es no hablar con los tres. no, pero me refiero es la mamá. en una misma en una misma oración, o sea, pues es algo particular que a mí me, y hay veces me enredo como que estoy hablando con uno, Ese enredo es sanísimo. Ese enredo es sanísimo. Yo hace mucho tiempo hablé lo siguiente, ya que tiraron la papa y explotó acá en medio del salón, es ¿qué dinámica se da en toda oración? La dinámica de una oración, sin pretender ser exhaustivo con el tema, simplemente como explorarlo y tener un acercamiento que nos dé cierta tranquilidad, es que cuando tú estás orando, es importante que tengas en tu conciencia, no necesariamente porque a veces somos de patrones, es que tengo que decir esto, esto y esto. Si tú lo dices, si no eres consciente, es como si no lo dijeras. Mas si tú lo dices, si eres consciente, ahí es donde verdaderamente hay un conocimiento real. Y ¿qué es importante tener en conciencia en la oración? Uno, que yo puedo dirigirme al Padre, a Dios, al Padre, al Abba. Yo me puedo dirigir siempre solo y exclusivamente por una razón. ¿Cuál es la razón por la cual yo me puedo acercar al trono de la gracia de manera tranquila, sencilla, sin fritarme como lo hacían los sumos sacerdotes cuando entraban al Santo Santorum? ¿Por qué? ¿Por qué puedo acercarme yo confiadamente allá? Por Jesús, por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero, porque Él me hizo aceptable y agradable a Dios, porque Él me revistió de sí mismo, me dio su propia presencia para que yo entrara delante del trono de la gracia. ¿Listo? Entonces miren que yo me acerco a Dios y aún sin estar pensando en Jesús, solo hablando con el Padre, ya hay una acción implícita de Jesús para producir ese acercamiento. Entonces, si yo soy consciente de eso, no tengo que estar diciendo, Jesús, pero por tu gracia yo estoy acercándome a Dios. No lo tengo que decir porque ya lo tengo en mi conciencia. Si lo tengo en mi conciencia, lo tengo en mi corazón. Si lo tengo en mi corazón, Dios lo conoce y ya sabemos el resto. O me devuelvo a Samuel, a Samuel y el David. Ahora, y cada que tú estás orando, lo que viene del cielo a la tierra, todo lo que sucede del reino de Dios, del reino del Espíritu, y se hace materia, todo ocurre por un medio, y tú lo dijiste ahora, por el Espíritu Santo. Y Dios dijo, hágase la luz, hágase esto, pero antes de eso decía, el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, y el Espíritu de Dios ejecutaba todo lo que en la mente de Dios y por el verbo que es Cristo, que es la palabra, se hacía. Siempre en toda participación de la deidad hay una acción trinitaria. Y en esa forma entonces esa confusión es sana. Entonces uno sabe, yo a veces estoy hablando con Jesús, a veces tengo una inclinación o a veces yo pido intercesión de la iglesia. Llamo a una persona, mira, ora por mí porque voy a presentar esto, me voy a presentar a la embajada, tengo este trabajo. Y la iglesia también es intercesora, porque la iglesia cumple lo mismo que hizo Cristo en la tierra. Y estas cosas harán
y estas mismas cosas harán. Así que tú harás esas mismas cosas, y aún mayores dice, y aún mayores harán. Así que nosotros vamos a hacer todo lo que Cristo hizo. Por eso somos cristianos, porque hacemos lo que Cristo hace, decimos lo que Cristo dice, tenemos la mente de Cristo, y no es que seamos autómatas. Somos un cuerpo libre, unido por coyunturas y guiados por el Espíritu Santo. Así que a veces tu oración puede ser más inclinada hacia el Espíritu Santo, pero tú sabes que has recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es amigo tuyo porque Jesús pagó por eso en la cruz. Y sabes que puedes hablar con el Padre y recibir algo del Padre porque Cristo pagó en la cruz. Y sabes que todo milagro ocurre, así sea por medio del Espíritu Santo, porque Cristo pagó para que tú pudieras experimentarlo. Siempre una acción trinitaria, y bajo ese precepto nadie va a estar confundido y todos vamos a estar en alguna medida tranquilos con eso. Ay, es que yo siento que pienso más en Jesús. Ay, Padre, lo tengo muy descuidado. Ay, Espíritu Santo. Eso es bonito, pensar así, es bonito y es sano porque te va a llevar a tener un acto de conciencia y a reflexionar el papel de cada una de las personas de la deidad. Te va a llevar a eso, y esa conciencia te va a hacer comprender el papel de cada uno, cómo es de maravilloso, y el amor que hay impresionante entre el uno y el otro. Dice, nos hemos alejado un tanto del texto. No, es que eso era muy importante. Entonces, cuando no se cumple lo que uno pide en oración es porque no hay una... Lo que pasa es que cuando uno pide algo en oración, ocurre como cuando un niño pide algo en oración, cuando un niño pide algo a sus padres, ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué puede ocurrir? Mi hijo me ha pedido un helicóptero, por ejemplo. Mi hijo me ha pedido cosas que yo no puedo costear. Mi hijo me ha pedido cosas que yo sé que si se las doy, le hacen daño. Papá, cómprame ese encendedor, esa cosa que produce fuego. Yo no le voy a regalar, hijo, con eso te puedes quemar. Y a veces mi hijo me pide cosas y yo le digo, sí te la voy a dar, pero ahora no te la voy a dar ya. Igualmente así es Dios con nosotros, independientemente de que utilicemos el nombre de Jesús al terminar cada oración, ¿cierto? Te dice sí, te dice no, o te dice sí, pero ahora no, o definitivamente no, u otras veces te muestra por qué no te conviene, otras veces tú le sigues pidiendo eso y después dices, uy Señor, siquiera no me lo diste. Siquiera no me lo diste. O uno pide por algo que cree que le conviene y después se da cuenta que no le conviene. Y entonces uno dice, no, y justifica. He conocido muchos casos. Miren, esto que les voy a hablar es muy serio, porque he conocido muchos casos de personas muy, muy familiarizadas con Dios, que caminan y aman a Dios, pero que confunden mucho el camino en contraponer sus propias emociones con lo que sienten que Dios les está pidiendo. Y entonces, por ejemplo, van y hacen todo para que ocurra algo, por ejemplo, pero eso no es lo que Dios les está pidiendo. Pero entonces, cuando esa cosa se suscita y después no ocurre o resulta algo nefasto, algo no como lo esperaba y lo idealizaba, entonces después yo le paso a factura a Dios, es que mira Dios cómo me estás probando. Dios no está probando nada, Dios, tú lo elegiste, eso yo no te lo di. Tú no me hiciste caso y seguiste tu propio capricho. Y esas cosas ocurren mucho dentro de la iglesia. Y he visto a muchas personas pasar esa factura, pasándole factura a Dios por eso. Quiero algo, no dejo que Dios lo dé, sino que lo consigo por mis propias fuerzas, por mi propia fuerza de voluntad. Cuando lo consigo digo, Dios, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Bendito sea el Señor. O porque los permitiste, claro. Y pasamos factura a Dios y Dios dice, oh no, tú lo querías, ahí lo tienes, tú lo conseguiste con tus propios esfuerzos, pero tenía un camino mejor para ti. Y aún así puedes voltear y te mostraré mi camino. Siempre con Dios es un día nuevo. Dice, todos los días se renuevan. Todos los días se renuevan. Si hoy te sientes mal y piensas que mañana te vas a sentir peor, ten cuidado. Eso no es la palabra de Dios. La palabra dice, Dios, todos los días se renuevan. Miren,
Sí, señora. Antes de conocer a Dios, esto yo no sé por qué razón lo dejé de contar en mi testimonio, lo fui como perdiendo y a veces de tanto hablar como lo mismo, cuando cuentas el testimonio, vas perdiendo ciertos fragmentos y lo estuve recordando en este entonces que yo estuve sentado en una piedra con dos amigos, con Santiago y con Juan Esteban, y nosotros le pedimos a Dios, estábamos desesperados en medio de esa búsqueda espiritual y le decimos a Dios, mire Dios, envíenos una persona, como sea, lo que sea, que te conozca a ti, que te conozca a ti. Y yo me levanté, esa fue una oración, yo no la hice ni con sentimiento, no sé si tenía fe o no, yo solamente dije, Dios, ayúdenos, si usted existe, ayúdenos, una persona que lo conozca realmente. Y en esas pasa un hombre con un problema de psicosis, pero terrible, un hombre con un talego, el típico barbado, ocupa, gamín que va por ahí. ¿Cómo es que se llama? Yo no recuerdo, no, pero ese era otro. Y este hombre va pasando y nos empieza a decir los secretos que él venía del sol, que él sabía la estructura del sol y que traía un mensaje. Entonces, Dios, pero nos respondiste muy rápido. Resulta que mi amigo en ese tiempo, yo estaba empezando psicología, yo estaba haciendo 2 carreras en ese momento, apenas estaba empezando, pero Juan Esteban estaba terminando, y vio que en uno de sus bolsillos tenía un antipsicótico. Dijo, no, Pablo, este está más llevado que nosotros, debémoslo pasar, este no va a ser. Pero Santiago nos dijo algo, él está un poco más serio que nosotros dos y nos dice lo siguiente, es algo que nunca se me va a olvidar. Él dice, miren, si nosotros tuvimos fe para hablar con Dios y creer que Él nos estaba escuchando, ¿por qué no esperamos la respuesta? Y yo le dije a Santiago, esperemos un mes la respuesta. Y ahí comencé a desarrollar algo que se llama fe, aún sin ser un creyente. Y todos los días, sin conocer ese pasaje, que sus misericordias se renuevan de día a día, yo comencé a aplicar algo que estaba en la palabra de Dios. Y me levantaba con una expectativa de que algo pudiera pasar, aunque tenga la vida llevada. Todo estaba tirado, todo estaba mal, en todo iba mal. Todo. Y Dios es muy curioso porque fue el día 28 que conocimos a una persona que lo conocía realmente a él. Y fue como un día 28 más o menos, si mal no recuerdo. Dios, el papá de Jesús. Ah, sí, yo dije Dios, el papá de Jesús. Entonces miren qué bonito, porque no sé cómo está tu día a día de aquí hacia atrás, pero cualquier día, aún en medio de la vorágine de problemas, de lo que estés viviendo pesado, aún en medio de eso, cualquier día, no claudiques, no declines en la fe, porque en ese momento tú no sabes cuál va a ser el día de la visitación, cuál va a ser ese día en que tu vida va a cambiar radicalmente. La mía cambió 28 días después, o sea que Dios tiene un calendario lunar, como el de la Biblia, Al mes. que es mucho más preciso que el calendario gregoriano o solar que nosotros tenemos ahora. A veces sí. Muy bien. Entonces dice, verso 28, salí del Padre y vine al mundo. Salí del Padre y vine al mundo. Por eso Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Salí del Padre y vine al mundo. De nuevo dejo el mundo y me voy al Padre. De nuevo dejo el mundo y me voy al Padre. Este recorrido de Cristo, de venir del Padre, llegar al mundo, vivir todo lo que se vive aquí en el mundo, rescatar el mundo y volver al Padre, nosotros lo vamos a vivir también. Todos nosotros vamos a pasar la prueba de Cristo en nuestra vida, todos. Todos nos vamos a sentir
cuando nos vamos acercando a la experiencia espiritual, bajo la unción del Espíritu Santo, nos vamos a sentir como que este mundo ya no es para nosotros. Tú te vas a sentir, y no es porque seas muy bueno, no es porque tú ves una noticia donde hicieron con estos niños, ¿qué fue lo que hicieron? Mire la bomba que pusieron. Definitivamente, Señor, yo no soy de este mundo. No es esa indignación monjino y abuela, sino realmente que tu naturaleza, tú sientes que hay algo aquí que ya te hace incompatible con muchas cosas. Y empiezas a sentir como una nostalgia. Y esto tú lo puedes experimentar en tu vida espiritual, en tu meditación, en la medida en que te vas acercando a Dios, que sientes como una especie de nostalgia. Y esto es bien extraño. Y aquí va un dato bien bonito. Porque es como una incomodidad, claro. Pero ¿qué es la nostalgia? La nostalgia es asociado a un recuerdo, ¿cierto? Pero uno tiene nostalgia de algo que se supone que uno no ha vivido. ¿Y cómo se puede tener nostalgia de algo no vivido? Eso sería una contradicción. Pero en el espíritu, como el tiempo y el espacio se disocian a la manera natural, cuando nosotros empezamos a recibir el Espíritu Santo, sentimos una nostalgia de querer regresar al hogar. O sea, no es, Señor, yo quiero conocer cómo es eso allá, sino que la sensación que percibe tu espíritu es de nostalgia, de algo que quieres recordar, de algo largamente olvidado. Es una paradoja. Sí, señora. Exacto. Y como la mente, como no entiende lo que es espiritual, lo traduce como una sensación de nostalgia. O de depresión. Normalmente de nostalgia. No llega a la depresión porque el gozo del espíritu no lo permite, pero esa nostalgia es extraño. Pablo, la revelación no es per se una remembranza de lo que ya conocemos. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que nos volvemos a meter en los atavíos del tiempo, ¿cierto? Que es complejo, pero sí, es eso de lo que estamos hablando precisamente. Entonces noten que es eso tan precioso, ¿no? No quería ponernos como profundos en este tema porque me estoy yendo mucho más allá del texto, pero para continuar. Dijeronle los discípulos: ahora hablas claramente y no dices parábola alguna. ¿Por qué porque está hablando claro? Le está diciendo, vea, yo vengo del Padre y vuelvo al Padre y me voy. Ya lo entendemos, es que usted es hijo de Dios y va a volver, o sea que va a morir, pero va a volver. ¿Qué es lo que está pasando acá? Ya no está utilizando parábolas, ya no está utilizando símiles, analogías, figuras literarias. Verso 30, o retóricas. Ahora sabemos que conoces todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Recuerdan que ellos conocían la Escritura de principio a fin desde pequeños. Ellos sabían que solo Dios conoce el corazón del hombre y Jesús le demostraba todo lo oculto del corazón de ellos, que era un atributo solo de la divinidad, solo de Dios. Por eso dicen, solamente alguien que nació de Dios puede conocer lo profundo de las intenciones del corazón del hombre, por eso le creemos. Eso es lo que está ocurriendo acá. Respondióles Jesús: ahora creéis. He aquí que llega la hora, y ya es llegada, en que os dispersaréis, cada uno por su lado, y a mí me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ahí les está haciendo un reproche, ¿no? Les está diciendo la verdad. Sí, correcto, pero les está diciendo, cada uno de ustedes, cuando llegue la hora, se va. Miren lo que pasa acá, sí, eso les está diciendo. Pero lo que ocurre acá es una situación en la que ellos se ven muy envalentonados y están diciendo, Señor, mira, ahora sí tenemos fe. Él está diciendo, ustedes me acaban de decir a mí que yo conozco sus corazones y por eso creen en Dios, porque yo conozco sus corazones. Pues es más, les voy a revelar más de sus corazones. Me van a dejar. Están llenos de ánimo, están llenos de animosidad, y eso nos pasa a nosotros. Dios, ¿a dónde voy? Cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios.
Eso es un polvorín, eso, ya, téngale miedo a un neoconverso. Pero cuando llegan los momentos del valle de la dificultad, ¿cómo lo afronto? ¿Lo voy a dejar solo? ¿Qué pasó? Cuando no ocurren las cosas como yo esperaba, como se venían suscitando y como yo hacía mi armotodo acá, yo hacía mi rompecabezas, así va a quedar, vamos a ver cómo queda, armotodo de los que nacieron en los 80. Bien. Esto os lo he dicho para que tengáis paz en mí. En el mundo habéis de tener tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo no les va a poder hacer nada, pero sí les va a generar dificultades. Cuando te sientas atormentado por el mundo, ya sabes dónde buscar, ya sabes quién es Él. Él es la paz. No se nos olvide. A uno se le olvida esto continuamente. Por eso podemos leer esto 20 veces. Y estoy seguro que si empezamos otra vez el Evangelio de Juan, del capítulo 1 hasta el capítulo 21, vamos a decir horas y horas de cosas diferentes. Se los aseguro. Pablo ya que la todavía no de la cruz y ya les está diciendo que porque ha vencido al mundo. Ajá. Ahí están en el Ya pasaron el lavatorio. Ya está hablando con el grupo de discípulos. Ahí es cuando ya van a... Sí, señor, muy bien, qué buena memoria, así es, ahí están en esos momentos. Cuando Judas se va a despedir. Dice, esto, verso 1, esto dijo Jesús, y levantando sus ojos al cielo, aprendamos esto, cómo Jesús oraba. Aquí los testigos, Juan fue testigo de esto, si Jesús oraba así, miremos cómo oraba el maestro a ver si aprendemos algo, ¿no? Esto dijo Jesús, y levantando sus ojos al cielo, añadió, Padre, después de haber dicho lo que dijo, Padre, llegó la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique. Según el poder que le diste sobre toda la carne, para que a todos los que tú le diste, les dé Él la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo, hablando en tercera persona. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora tú, Padre, glorifícame cerca de ti mismo con la gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo existiese. Antes de que el mundo existiese. ¡Wow! Yo creo que cada uno en sus casas, quienes lean, quienes nos escuchen después y quienes estamos acá, podemos hacer una meditación personal de estas palabras porque esta oración es como hablaba Jesús con su Padre, en una unidad. Estoy leyendo la Nácar Colunga. Nácar Colunga. El lenguaje a veces puede ser un poquito tedioso en algunos pasajes, pero es agradable leer el castellano de esta traducción. Este pasaje, capítulo 17, versos del 1 al 5, son la razón por la cual Juan escribió el prólogo antes de iniciar el Evangelio. Son la síntesis práctica, la exposición de Cristo frente a su realidad divina, quién es Él y cómo se comunica con su Padre. ¿Qué es glorificar en este caso? Glorifica a tu Hijo, glorifícame, como yo te glorifiqué. ¿Cómo se glorifica a Dios? Si Él ya está en gloria. ¿Cómo se glorifica a un ser que es glorioso?
¿Cómo se puede añadir algo al que lo es todo? Qué complejo eso, ¿no? Yo estoy preguntando, ¿no? No me voy a responder. Miren, si nosotros queremos sentir que en algo glorificamos al Señor, si en algo le estamos glorificando al Señor de la gloria, es haciendo que su voluntad y que su palabra se exprese en un mundo que le desconoce, que no le reconoce, que no le conoce. Esa es la forma de glorificar a Jesús y a Dios, dando a conocerlo, haciendo lo que Él hace, siendo su mano en la tierra. De esa manera estamos glorificando al Señor. Esa es la forma de glorificarlo. Sí, tu propia vida, claro, también. Ahora tu Padre, glorifícame cerca de ti mismo con la gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo existiese. Esto es impresionante, me gustaría hablar más de esto, pero voy a dejarlo cada uno para que lo vaya leyendo. Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres, que de este mundo me has dado, que de este mundo me has dado. Porque el otro mundo, Él dice, vayan y van, los ángeles van y le sirven. Si Él dice, Él es el Señor de señores. Pero en este mundo había otro Señor que tenía que ser derrocado. Tuyos eran, y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora saben que todo cuanto me diste viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que yo salí de ti. Dios habla. Dios no es una energía abstracta. Dios habla, Dios tiene un propósito, Dios da mensajes. Tengo un propósito claro para ti. Ve a este lugar, haz esto. Dios es claro. Dios es un Dios que habla cosas que se pueden leer. Dios habla cosas que se pueden digerir. Dios no es una energía cósmica y abstracta que es una conciencia absoluta y sublime de desapego al yo y fusión por allá abrahamánica. No. Tenemos un Dios personal. Tenemos un Dios personal. Pablo, estas palabras eran solo dirigidas, yo las entiendo como si fueran dirigidas a las personas de esa época, a los que vienen después, pero también son dirigidas a los que vivieron antes. A todos. A todos. Y a los que vendrán después que no conocemos o no han nacido. A tus hijos, bien, también van dirigidas. Entonces serían a quienes creyeran en el Mesías. Sí, a quienes creyeran en el Mesías. Yo salí de ti y creyeron que tú me has enviado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, miren esto, sino por los que tú me diste, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y yo he sido glorificado en ellos. ¿Cómo glorificaron a Jesús? Haciendo su palabra, creyendo su palabra. O sea, nosotros podemos glorificar a Jesús. De hecho, el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, lo repito hasta el cansancio, el trabajo del Espíritu Santo en nosotros es glorificar a Jesús. Él nos ayuda a que nuestra vida lo glorifique. Es importante, ¿no? Padre Santo, guarda a estos en tu nombre. ¿Saben a quién se está refiriendo Jesús acá? No. A nosotros. A todos nosotros. Si ustedes pueden anotar en sus Biblias, los que la tengan aquí, las Biblias buenas son las rayadas. Así sea muy bonita, ráyela. Ráyela. Una Biblia rayada significa una Biblia meditada. Una Biblia sin rayar significa que muchas cosas que Dios te puede revelar al corazón se pierden porque uno es desmemoriado. Rayen esas Biblias, subrayen, hagan anotaciones. Yo aquí, por ejemplo, en mi Biblia pondría lo siguiente.
Guárdame, pongo mi nombre aquí, después del verso 10, en tu nombre que me has dado, para que sean uno como nosotros lo somos. Cristo está orando para que tú y Jesús sean uno. Esa es la oración de Cristo. Cristo sí está intercediendo por algo, pero es porque tú seas uno con Él. Ese es el mayor propósito de Cristo. Incluso para extenderse también, Pablo. O sea, uno en la posición de Jesús para extender el reino. Eso que quiere con nosotros. Uh-huh. Con Jesús. Bueno. Uno con Jesús. Mientras yo estaba con ellos, yo conservaba en tu nombre a estos que me has dado, y los guardé, y ninguno de ellos pereció, sino es el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo vengo a ti y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no eran de este mundo, como yo no soy de este mundo. No pido que los tomes del mundo, sino que los guardes del mal. Cristo no estaba pidiendo sáquelos para que no sufran, porque ya son otra nueva creación, sino guárdelos en medio del mundo. Ellos no son del mundo, como no soy del mundo yo. Eso eres tú. No pienses en los apóstoles. En este momento ellos pasan a un tercer plano. Ese eres tú. Tú no eres del mundo ya, no lo eres. No vivas como si fueras del mundo, ya no lo eres. Santifícalos en la verdad, pues tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envié a ellos al mundo. Y yo por ellos me santifico, para que ellos sean tan santificados en la verdad. Esa santificación de Cristo es la muerte de su cruz, no que no fuese santo, sino que Él va a vivir y va a morar en ellos y va a producir los efectos salvíficos. Aquí hay mucho texto que no quiero dejar de largo, y en las meditaciones sobre la pasión volveré a esto, ¿no? A este pasaje. Verso 20. Pero no ruego solo por estos. Y aquí, si antes pusiste tú o yo en la Biblia, ahora aquí es no yo en minúscula, sino en mayúscula, porque están hablando de nosotros. Aquí sí, explícitamente están hablando de nosotros acá en esta reunión, acá en el día que Dios te llamó. Aquí está orando a Jesús por nosotros. Mira, pero no ruego solo por eso, sino por cuantos crean en mí por su palabra, para que todos sean uno, todos. No hay nadie especial, el especial es Él, en el cual todos somos uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros, y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, a fin de que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad y conozca el mundo que tú me enviaste y amaste a estos como me amaste a mí. Padre, lo que tú me has dado, quiero que donde esté yo, ellos también conmigo, para que vean mi gloria que tú me has dado, porque me amaste antes de la creación de este mundo. Esta es una oración de amor confesado, manifiesto de Jesús a todos nosotros, a los que veníamos después de los apóstoles, después de los discípulos, y es que su deseo es que Él poderse expresar y que nosotros tengamos la misma unidad como humanidad que Él tiene con Dios, y que podamos sentir que nuestra vida realmente tiene un propósito y que estamos alineados a un plan divino, trascendente, y que no estamos vagando en este mundo por un proceso azaroso y bioquímico, meramente producto del caos, sino que hay un sentido, sino que hay un Dios que dirige todo, que tú eres una pieza fundamental de un proyecto y de algo mucho más grande que lo que hasta ahora puedes ver, que tu espíritu encaja dentro de un plan
no me malinterpreten la palabra cósmico, pero por así decirlo, un plan cósmico mucho más grande de lo que vemos ahora simplemente yendo a mercar, yendo a estudiar, yendo a trabajar, casándonos, teniendo hijos, pagando servicios, pagando cuentas, que hay un propósito en tu vida mucho más trascendente que todo el quehacer cotidiano que a veces nos despista de ese plan mayor. Nos despista que también esas cosas están dentro de ese plan, pero que se nos despista a veces la tranquilidad, la cotidianidad, el statu quo, la rutina, lo rutinario nos va alejando de esa sensación, de ese proyecto de vida trascendental que Dios tiene con nosotros. Verso 25, Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te conocí. Y estos conocieron que tú me has enviado. Y yo les di a conocer tu nombre y se lo haré conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Por eso los apóstoles hacían lo que hacían. Qué bueno detenernos acá, no sé si es la hora de terminar, si me perfecto, creo que justo a tiempo. Podemos detenernos aquí un momento porque lo que ocurrió a los apóstoles sigue ocurriendo ahora. Yo recuerdo ese viejo estribillo de canción de iglesia que dice cielo y tierra pasa, pero tu palabra no pasa, que uno canta y pone... Ese anonimato te está matando definitivamente, tienes que ejercer más ese don. Mira, ese estribillo tiene razón. Si cielo y tierra pasan y sus palabras no pasan, ¿por qué a nosotros no nos pasa lo que nos debería pasar? ¿Cómo estamos creyendo? Que los apóstoles nos aventajaban en algo, seamos honestos, ¿sí? Estuvieron con el maestro 3 años, ¿cierto? Creyeron, él oró por ellos, pero ojo, porque nosotros también les aventajamos en algo. Y es que ya sabemos la historia completa. Y es que la podemos leer en una noche sentándonos a leer, desde el Evangelio de Lucas hasta Hechos de los Apóstoles, o desde Mateo a Hechos de los Apóstoles, que es primero pues en orden, aunque para efectos de sintaxis es mejor empezar por Lucas y después por Hechos, porque los escribió él mismo y la narrativa es la misma y Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. Pero más allá de eso, ¿qué tal si les propongo lo siguiente? ¿Qué tal si de verdad creo esto? ¿Qué tal que de verdad creo que esto es para mí? Yo un día lo hice, creyendo sin creer, en una piedra con unos amigos, que él era el papá de Jesús y que bueno, vamos a ver si eres real o no. Y eso me cambió mi vida por completo, transformó mi vida, todo lo que pienso, todo lo que hacía, todo lo que hago, lo que he hecho, lo que voy a hacer, y esto enseñaría a mis hijos y orando a Dios ellos a sus hijos y así, hasta que venga la parucía o la segunda venida, pero no me voy a cansar de hacer algo que sé que funciona, que sé que es eficaz, que sé que es real. Y si lo creemos, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Recapitulemos y leamos estas palabras en la casa, en el confort de nuestra casa, o en un momento de descanso, mientras tenga un periodo de almuerzo, o antes, o en mis meditaciones, qué sé yo. Y díganle al Señor de corazón, yo quiero eso, yo le creo, yo quiero eso. Usted es real y esto me tiene que pasar, yo lo quiero, yo lo quiero. Sáquese conceptos religiosos, preconcebidos, prediseñados por otros, lo que le funcionó a otros que de pronto no te ha funcionado a ti. Salte de casillas y esquemas y solo ve a lo esencial de su palabra. Y dile, yo quiero esto, yo lo quiero, con todo el corazón, con el alma abierto. Señor, yo lo quiero, yo quiero esto.
Eso es lo que yo he estado necesitando, esto es lo que yo quiero. Yo quiero caminar con Dios. Yo quiero retomar otra vez la conexión con el Padre. Yo no quiero que tu sacrificio sea ineficaz. No quiero que la sangre que derramaste en mí no surja efecto. Yo quiero que ni una se pierda para mí. Todo lo que derramaste, lloraste, sufriste en esa cruz, yo lo quiero para mí, yo lo quiero, yo creo eso, yo quiero. No, y haces y te imaginas estando ahí con los discípulos y los apóstoles diciendo, sí Señor, aquí estoy, yo quiero, es para mí. Entonces, ¿y tu espíritu para cuándo? Di lo que al Señor no le molesta, porque esta es la palabra de Dios. Y de nada sirviera yo estar aquí hablando algo que no he vivido, no tiene sentido, es una perdedera de tiempo. Pero cuando comenzamos a experimentar y a vivir, ahí es cuando decimos, ahí está la magia. Cuando vemos lo sobrenatural, cuando vemos personas, que me ha tocado ver personas incrédulas de la rama de la medicina, viendo un milagro ante sus ojos de una niña como es sanada en el acto, y esto les produce una cosa impresionante y dicen, aquí hay algo. Yo quiero saber por qué pasó eso. Miren, ahí está. Sus padres lo rezaron, a ti te enseñaron siquiera cuando eras pequeño, pero dale una oportunidad desde otra perspectiva, sin tanto andamiaje, sin tanto preconcepto, y vas a ver que hay verdad. Lo que pasa es que esta verdad está tan martillada que deja de sonar verdad y se vuelve tradición. La tradición es muy bonita, pero cuando la tradición se queda ahí, entonces se vuelve como tan natural que yo por eso se me hacía como eco, como cosa de todo el mundo. Entonces yo me fui a buscar cosas más altisonantes, más interesantes, más místicas en la India y en aquí y en allá y en esto y todo lo otro, porque es que esto es como tan común y se ha escuchado tanto. Y ahora tú no sabes, yo no sé ya cuántas veces me he visto la misma película setentera de Moisés, y cada vez que la veo tengo que contener las lágrimas y ver que nadie me esté mirando para no verme tan susceptible, o cuando estoy viendo yo o un evangelio narrado y me estremece y digo, Dios, que la verdad no deja de ser verdad. Así se diga 1000 veces, la verdad nunca se vuelve cotidiana. ¿Te ha pasado? ¿O te estás riendo de otra cosa? Ambas. A todos sí. Entonces, solo les propongo eso. Vamos a terminar entonces con una oración para que empecemos a caminar como una iglesia diferente, creyendo, caminando con poder, sabiendo que el Espíritu Santo es real, sabiendo que Dios habla, que tiene un plan, que no es una luz que nos vamos a encontrar después cuando pasemos al final del túnel y nos va a revisar la vida y ya está, y vamos a ir a un paraíso extraño. No, que hay algo más, aquí y ahora. Padre, gracias Dios. Señor, ayúdanos, Padre nuestro, a ser uno con Jesús. Jesús, tú oraste por nosotros y nos pensaste acá. Nos pensaste cuando estabas orando. Pediste por aquellos que escucharían su palabra y nosotros estamos acá muchos años después, con el eco de tus palabras que son reales. Y cielo y tierra pasan, pero tus palabras no pasan. Y aquí estamos, Dios, todos nosotros, con problemas, con pequeñeces, con dejadeces de nuestra vida cotidiana. Todos aquí tenemos problemas, tenemos angustias, tenemos necesidad, queremos que ocurran cosas en nuestra vida, queremos que llegues y atropelles de manera sobrenatural nuestra vida. Todos tenemos ansias y anhelos de ti. Pero hay una cosa, Señor, una cosa hemos leído en tu palabra. Esto salió de tu boca, Jesús de Nazaret, el Mesías. Y es que quieres que seamos uno contigo para revelar el amor del Padre. Que así sea, pues, Señor, porque es tu voluntad. Y oramos conforme a tu voluntad, que seamos uno contigo. Para que vicios, para que cosas que están siendo desperdiciadas de nuestra vida sean caídas como escamas, como la ceguera del apóstol Pablo. Y suframos una transformación, una verdadera metamorfosis en esa unión preciosa a ti. Oro por quienes escucharán. No han sido muchos, pero esos pocos cambiarán a muchos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, unidos a Él, produciendo tu reino
en esta tierra, aún a pesar de nosotros. Amén, amén. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días.